este coloquio me gustaría volver a poner un poco de contexto de exactamente quiénes somos y qué estamos haciendo. Desde hace muchos años, creo que en el 2020 empezamos, las consagradas del Reino Christi a convocar este tipo de coloquios de actualidad. ¿Para quién? Para familiares, amigos, conocidos, personas del apostolado, de otras realidades de la iglesia, fuera de la iglesia, a cualquiera que esté interesado en conversar con un experto, en este caso Pedro, que ahora lo presento, sobre un tema que nos interesa y lo tenemos en común. Decíamos cuando empezamos con este proyecto que somos conscientes que Cristo en última instancia es la solución, ¿no?, a todos los problemas que inquietan en la sociedad, pero no siempre es fácil reconocer a Cristo en los problemas de actualidad, ¿no? Entonces, por eso es especialmente importante conocer los mimbres que tejen los temas que nos importan para realmente encontrar ahí cómo se hace presente el reino de Cristo, cuál es nuestro rol y no ser eso ni fáciles ni básicos, ni hacer diagnósticos en asumir responsabilidades o eximirnos de esas responsabilidades. En esta sesión quizás el tema es especialmente misterioso, ¿no? Lo preparaba y no encontraba otra palabra más justa, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la economía es de los temas más fácilmente malinterpretables, y en su aspecto financiero y para más INRI, súmale lo digital, pues quizás especialmente opacos para la mayoría de nosotros. No solamente por ignorancia del término, porque sé que una buena tercera parte de los participantes, ya sea ahora de manera síncrona o los que lo irán a escuchar después, sí están formados en temas de economía, sino porque está cambiando demasiado rápido y quizás no nos detenemos a reflexionar incluso en la definición del término, ¿no? En las raíces etimológicas. A mí me gusta mucho recordar que economía y ecología tienen la raíz común del oikos, la casa, ese espacio común, la ecología para conocerla y la economía para custodiarlo, ¿no? En el capítulo séptimo del Compendio de Doctrina Social, libro que les recomiendo muchísimo, que está gratis en la web del Vaticano, y si no, el libro es realmente una joya que creo que no puede faltar en la biblioteca de nadie que quiera realmente recordar cuál es nuestro llamado social actual. En el capítulo 7 se habla de la relación del ser humano con la riqueza y con la pobreza. Es bueno y creo que importante recordar que siempre se tiene una visión positiva de los bienes materiales. No se detiene tanto bueno, sí en el compendio, pero la Sagrada Escritura no se detiene tanto en elogiar o no la riqueza, pero sí los bienes son una bendición. Ahora, lo que es un cambio especialmente interesante es que en el Antiguo Testamento siempre se anunció el cuidado de las viudas, de los pobres, de los huérfanos, y la novedad del Nuevo Testamento es que Cristo mismo se identifica con esos pobres, esas viudas y esos huérfanos. ¿Por qué damos esta introducción? Porque al hablar de los temas económicos, financieros, digitales actuales, no podemos perder de vista a los más necesitados, ¿no? El clamor de los más pobres nunca puede alejarse de nuestra reflexión para comprender, a la luz también de la parábola de los talentos, que todo aquello que se nos ha sido dado en forma de bienes o en forma de formación, de interés, de conciencia del otro, nunca se nos puede ir del radar. Es más, el corazón, si no gira ahí, gira en torno a uno mismo, lo cual siempre es demasiado poco. Para empezar, me gustaría leerles solo una cita de José María Larroux, en la que nos dice, si lo encuentro, lo siguiente. Dice: soy consciente de que todavía en el mundo hay 700 millones de personas que no ingresan lo suficiente para poder desayunar, que es comparable con $1.90 en la economía actual. Creo que la pobreza es una maldición irremediable y que los pobres deben resignarse a su mala suerte. La pobreza es solo falta de dinero o tiene una fuerte relación causal con la falta de oportunidades de muchos individuos y muchos grupos que las heredan justo al nacer. ¿Es justa esta herencia o esta transmisión intergeneracional de pobreza? Esto me interpela, toca mi conciencia. ¿Conozco el nombre de algún pobre en concreto o sigue siendo una categoría sociológica, económica, sin nombre? Y ya para presentar a nuestro ponente de hoy, Pedro Méndez de Vigo, yo les comparto que me hace especial ilusión, no solo porque es amigo, y lo es, sino porque esta reflexión nace de una conversación que yo orgánicamente la tuve por preguntárselo, por consultárselo de verdad. Es una persona que cuando yo tengo un tema, una duda de economía, se la consultaría a Pedro, sin duda. La tengo aquí al lado, no se ve en la cámara, pero yo soy la que está aquí. Eh, es abogado especialista en Derecho Tecnológico y Financiero y lleva desde el 2015
asesorando empresas en el sector de cripto. Además, es el marido de Andy, que está aquí también con nosotros, y padre de dos niños. Así que, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y todos oídos tuyos. Muchas gracias, Paulina. Como bien ha comentado Paulina en la introducción, yo soy abogado. Entonces, Paulina está siendo muy generosa cuando dice que me comenta cualquier tema económico, porque de economía yo tampoco sé mucho. Pero, pero bueno, llevo dedicándome prácticamente toda mi corta carrera por ahora al mundo de las nuevas tecnologías y especialmente a Internet y las tecnologías que están relacionadas con Internet. Y cuando Paulina me preguntó si podemos dar una explicación un poco general sobre cómo están relacionados los criptoactivos con el mundo de hoy y hacer una pequeña reflexión a lo mejor sobre la economía digital y cómo encaja en la economía social y la economía que plantea la Iglesia, pues me pareció un tema fascinante y solo pude decir que sí. Pero para hablar sobre criptoactivos hay que entender primeramente dos cosas. Lo primero es que se trata de activos que son 100% digitales. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que sea tangible, que sea físico, sino que vive en un mundo digital y es 100% digital en en toda su extensión, ¿no? Esto vamos a ver que es muy importante para definir cómo funcionan las normas de la economía. No funcionan igual sobre bienes analógicos, sobre bienes que funcionan en el mundo, bueno, pues tradicional o analógico, como lo queramos llamar, a los bienes que son 100% digitales. Eso es el primer bloque que vamos a ver, un poco para introducir por qué la economía se mueve de una manera diferente en en el mundo digital y nos va a ayudar a introducir qué es Internet al final del día y por qué cuando hablamos de blockchain y criptoactivos conviene entenderlos como una extensión de Internet y como nadie sabe lo que depara el futuro, pero echando la vista atrás, como decía el poeta, y viendo el camino que nunca más se debe volver a pisar, vamos a poder ver, en cierta medida, cuál ha sido la evolución de Internet, de esta tecnología que hoy en día utilizamos todos y que nos permite tener esta conversación en gran medida, y también sobre los hombros de esos gigantes, poder, en cierta medida, hacernos una idea de qué depara el futuro, ¿no? ¿Qué tecnologías parece que pueden formar parte de Internet, ¿no? Y luego, esta introducción bicéfala que nos permite entender la economía digital diferente, de una manera diferente a la economía no digital, y por otro lado, cómo hay que hablar de blockchain y criptoactivos dentro de lo que es Internet, nos va a permitir distinguir entre cómo ha funcionado Internet hasta ahora y un poco cuál es la aportación de esta tecnología a eso, ¿no? Y ligarlo un poco con la doctrina social de la Iglesia, donde abriremos el debate para que todos puedan aportar. Entonces, empezando por la primera parte que hemos comentado, eh, la economía tal y como se entiende tradicionalmente, suele tener como referencia la escasez de recursos. Es decir, que debido a que los recursos son limitados, existe, por lo tanto, la ley de la oferta y la demanda. Es decir, como son limitados, no es posible hacer frente muchas veces a toda la demanda, o alternativamente, hay mucha más oferta que la demanda que hay y los precios del mercado se ajustan conforme a eso, ¿no? Los bienes digitales tienen una naturaleza diferente, porque por el hecho de ser digitales, en su mayoría son abundantes. Es decir, no son limitados, sino que su creación normalmente, y por lo tanto también su transmisión y y su copia, se puede realizar con un coste marginal cero. Es decir, que esa fricción que vemos normalmente en la economía tradicional no existe en el mundo digital. Y eso es un cambio fundamental. Y es importante entenderlo a la hora de hablar de Internet y de esta tecnología de la que vamos a hablar. Nos vamos a retrotraer un poco para poder entenderlo a las primeras versiones de Internet
no ya al proyecto ARPA en los años 70, 80, sino un poquito más adelante a los años 90, ¿no? Cuando Internet no es simplemente una red de uso para unos científicos frikis, sino que se empieza a extender. Y se extiende en gran medida por el ordenador personal, porque nosotros empezamos a poder acceder a esta red en nuestras casas porque tenemos acceso al ordenador personal. Y el ordenador personal nos permite por primera vez en la historia probablemente hacer una cosa que fue completamente revolucionario y ahora está tan integrado en nuestro día a día que no somos capaces muchas veces de entender la repercusión que tuvo en su momento, ¿no? Que es copiar y pegar. Es decir, antiguamente, si nos seguimos retrotrayendo en la historia, en la época de la caída del Imperio Romano y cuando surgen los monasterios a lo largo de toda Europa a raíz de San Benito, una de las grandes labores era la copia de información, es decir, la copia de manuscritos para que estos no solo no se perdieran, sino para poder expandir el conocimiento existente, ¿no? Y muchas veces la copia de libros, ya sea de Aristóteles, ya sea de la Biblia, ya sea de diferentes autores en su momento, podía llevar hasta toda una vida para un monje, ¿no? Es decir, la copia de información no solo conllevaba una cantidad de recursos enorme, sino también una cantidad de tiempo salvaje. Y esto mejora en cierta medida cuando llega Gutenberg, porque hace que los medios sean mucho más eficientes y se requiera menos tiempo y menos medios para conseguirlo, pero esa fricción entre el tiempo que requiere la copia y los materiales que requiere la copia en el mundo analógico siempre ha existido y jamás ha desaparecido, ¿no? Sin embargo, cuando llega el PC, por primera vez somos capaces de copiar y pegar información así, en un segundo, con un coste de cero. Y copiar además todas las veces que queramos, ¿no? Esto está tan asimilado y lo hacemos tanto en nuestro día a día que no lo consideramos algo novedoso o algo impresionante. Pero esto configuró en cierta medida una de las cuestiones, uno de los pilares más importantes de lo que hoy en día llamamos Internet o la web, ¿no? Que es la copia de información a coste marginal cero. Copiar información no nos cuesta. Y conforme evolucionaba Internet, ese Internet que al principio permitía pues Wikipedia y poco más, es decir, acceder a información, se ha ido convirtiendo en un Internet un poco diferente, ¿no? Que permite también la interacción con la información que encontramos en la red. Una información que nos permite también hablar, interactuar con los demás o incluso adquirir cosas a través de Internet, ¿no? Y aquí Internet permite una vez más algo que vuelve a ser completamente revolucionario, que es la transmisión de información a coste marginal cero. Es decir, ¿por qué no existen los influencers antes de que exista Internet? Porque transmitir información costaba mucho dinero. Había una fricción enorme en la transmisión de información. Si yo quisiera transmitir una noticia a mucha gente a la vez, era necesario que contactase en ese momento a lo mejor un periódico. El periódico tenía que poner a trabajar las rotativas y su sistema de distribución, el, el choque de las ruedas de los camiones en el asfalto, pues eso crea mucha fricción y cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, Internet, en cierta medida, acaba con todos estos costes en la distribución de información siempre y cuando se trate de distribución digital. Entonces, en primer lugar, los PCs nos permiten, los ordenadores personales, la copia de información que sea 100% digital a coste marginal cero, y esta, con Internet, a partir de los años 2000, un poco más adelante, la podemos distribuir a coste marginal cero. Y el Internet en el que hemos estado viviendo, pues hasta ahora permitía estas dos funciones, ¿no? Que son una piedra angular de nuestra economía a día de hoy y que en cierta medida crean los modelos de negocios digitales, como vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Y esto es, bueno, o más bien lo vemos ahora y luego vamos a cómo puede ser Internet o cómo, sí, o cómo preveemos que otras tecnologías influyan en el Internet del futuro, ¿no? Y es que la unión de estas dos cosas permite, en cierta medida, una cosa que Ben Thompson llama la teoría de agregación, que son negocios que, debido
a que funcionan por un efecto de red, es decir, cuanto más masa de clientes tiene, más difícil es que le quiten esa posición y más grandes son los beneficios. El caso claro es el de Google, por ejemplo, o el de Facebook. Es decir, a Google, que tú hagas una búsqueda a través de su buscador, le cuesta exactamente lo mismo porque la distribución de la información tiene un coste marginal cero, que si hacen, bueno, un coste marginal tendente a cero, ¿no? Es casi el mismo coste que hagas una búsqueda o que 2.000 millones de personas hagan búsquedas en su buscador. Por lo tanto, el efecto red hace que el beneficio, mientras que el coste se mantiene igual conforme avanza el negocio, el beneficio, sin embargo, se dispara. El segundo factor de la teoría de agregación es, primero está el efecto de red, el segundo es el coste marginal cercano a cero, es decir, en los negocios digitales, coste marginal tiene que ser cercano a cero para que se pueda dar teoría de agregación, significa que manteniendo los costes más o menos estables, el beneficio de la empresa es exponencial a la envergadura del negocio, y el tercero, debido a que estos son negocios digitales y por lo tanto muy relacionados con los datos de las personas, la relación directa con el cliente. Entonces, los modelos de negocio de teoría de agregación, los modelos de negocios digitales, pues conglomeraban estas tres características y en cierta medida han creado los gigantes digitales que conocemos a día de hoy, ¿no? Facebook, Google, Amazon. Todos ellos concuerdan en estas tres grandes características, ¿no? Y lo que han creado en cierta medida también es una economía que tiene lo que los ingleses llaman gatekeepers, ¿no? Es decir, donde estas empresas que son tan grandes, en cierta medida, congregan o aglutinan todo el tráfico de Internet. Es decir, si quieres interactuar socialmente con los demás, tienes que tener Instagram. No puedes bajarte una aplicación que no conozca a nadie porque nadie va a estar ahí y no puedes interactuar a través de esa. Tienes que tener Instagram. Pero claro, Instagram tiene unos dueños, no es un protocolo como es Internet. Por lo tanto, los dueños son los que se benefician de absolutamente todo lo que se genera en Instagram. Es decir, a mí un ejemplo que me parece muy gráfico son las cuentas. Cuando uno abre una cuenta en Instagram, en realidad lo que está haciendo es poner sus datos al servicio de esa plataforma. Si no fuera así, en el momento en el que uno cerrara la cuenta, podría irse con toda la información, ¿no? El problema es que esa información no es tuya. Por eso no te puedes ir. Es decir, se llama perfil lo que tienes, no propiedad. Lo que hacen las empresas es un perfil tuyo. Por lo tanto, una vez que uno cierra su cuenta de Instagram, Instagram se queda con esos datos. No se los puede llevar uno mismo a otro lugar. Y eso hace que la economía que hemos montado sobre esta red, que la red en sí, Internet, sí funciona de manera distribuida y sí permite su utilización por absolutamente cualquiera a beneficio de la propia comunidad. Pero las aplicaciones que hemos montado encima no funcionan así. Centralizan tanto las ganancias como los beneficios de esas aplicaciones, ¿no? Y esto en todos los modelos digitales cada vez lo vemos de una manera más extendida. Pero también vemos que Internet, bueno, que hay otras tecnologías que hacen que Internet también esté evolucionando. De la misma manera que en los años 90, en los años 2000, Internet era muy diferente al Internet que utilizamos a día de hoy, probablemente dentro de 10 años, Internet no tenga nada que ver con el Internet que utilizamos a día de hoy. Y para eso, una de las tecnologías, junto con la inteligencia artificial, que parece abanderar estos cambios es blockchain. Porque blockchain lo que te permite es la distribución de valor que no información a coste marginal cero. Es decir, hasta el día de hoy, si uno se mete en su cuenta de Amazon para comprar unas zapatillas, por ejemplo, efectivamente puede contactar con Amazon o con cualquier tienda que esté conectada al marketplace de Amazon para comprar esas zapatillas.
Sin embargo, la transferencia de los euros, el pago de las zapatillas, no se realiza a través de Internet, se realiza a través de los raíles de pagos y bancarios tradicionales que no funcionan a través de Internet. Ahora, los criptoactivos, en cierta medida, suponen una manera de pagar 100% digital a través de Internet. Y uno se puede preguntar muy legítimamente, ¿quién querrá pagar con Bitcoin? ¿No? Que es muy difícil pagar con Bitcoin en cierta medida, tarda mucho, no sabes muy bien cuánto vale en cada momento, pagar 0,0001 de lo que sea, pues no es muy conveniente. Entonces, y para eso surgieron en cierta medida, no solo relacionados con los pagos, sino también con el trading, lo que se llaman las stablecoins, ¿no? Que son monedas que van ligadas al valor de una moneda de curso legal. Y estas sí funcionan a través de Internet y sí permiten en cierta medida el pago 100% digital, 100% a través de Internet de valor. Por lo tanto, esto, aunque parece un cambio muy pequeño, porque a día de hoy ya podemos distribuir información a coste marginal cero, Internet justo lo que permite es eso, esta tecnología permite, en cierta medida, lograr dos cosas que parecen un oxímoron entre sí y completamente encontradas, ¿no? Que es copiar y pegar información 100% digital en todo momento, lo que nos permitía el PC. Es decir, el gran problema de todo lo que es digital es que nada es auténtico porque todo lo puedes copiar y pegar mil veces. Y esta tecnología, al igual que te permite tener bienes 100% digitales, solventa el problema del doble gasto. Es decir, permite que puedas transferir valor y por lo tanto que aquello que transfieras a través de tecnología blockchain no se pueda copiar y pegar. O hay al menos un registro que establezca que se ha enviado antes y por lo tanto que no debería de estar en un sitio sino en otro. Y eso permite trasladar la transferencia de valor al mundo digital. Y crea un tercer pilar, una tercera piedra angular en el edificio de la economía digital, ¿no? Que es la copia de información a coste marginal cero, la distribución de información a coste marginal cero y la distribución de valor a coste marginal cero. Probablemente la inteligencia artificial, aunque esto ya sea debate para otro día, lo que permita sea la creación de valor 100% digital a coste marginal cero, ¿no? Es decir, cuando utilizamos inteligencia artificial para crear una imagen, estamos haciendo en segundos lo que antes, o en el mundo analógico, nos lleva días, si no toda una vida, en el caso de obras de arte, ¿no? Entonces, en cierta medida, estas tecnologías permiten que en el mundo digital los bienes sean abundantes y en el caso de blockchain, que además de ser abundantes, esta abundancia se pueda transmitir de manera segura entre unos y otros, ¿no? Ahora, ¿qué tiene esto que ver con las empresas que comentábamos antes, ¿no? Es decir, ¿qué tiene esto que ver con la economía que hemos creado en el mundo digital, con Facebook, con Google, con Amazon? Es que en cierta medida, esta tecnología, blockchain, funciona de manera distribuida o replicada. Es decir, no tiene un operador central, no tiene un dueño centralizado. Por lo tanto, permite volver a ese Internet original que se crea, cuando se crea por primera vez en el proyecto ARPA, cierta medida se crea para poder resistir cualquier tipo de ataque. ¿Por qué resiste cualquier tipo de ataque? Porque está distribuido. Porque si se ataca un único punto en concreto, no se cae la red. En Internet pasa exactamente eso. Si se ataca un nodo de Internet o uno de los procesadores de datos relacionados con la estructura de Internet, no se cae la red porque siempre se pueden conectar otros y no dependen de un único punto de fallo. Y las grandes plataformas que hemos creado en lo que en las diapositivas veis como Web 2.0 funcionan de manera diferente. Es decir, ellos tienen bases de datos centralizadas. Y yo creo que ya hemos visto alguna vez cómo se propaga el caos más absoluto el día que Amazon o WhatsApp
o Instagram se cae. Y se caen precisamente mientras que Internet es muy difícil que se caiga por esta razón, porque funcionan de manera centralizada y al aplicar teoría de agregación en un modelo de negocio de abundancia de bienes, lo que permiten es la concentración de la economía y la concentración de los beneficios de esa economía, ¿no? En cierta medida, la tecnología que subyace a los criptoactivos lo que permite es revertir esta tendencia. Es decir, que la transferencia de valor y la integración en la economía se pueda hacer de manera distribuida, sin que todo revierta a un gatekeeper, ¿no? A que existan menos, al menos, de estos. En ese sentido, esta tecnología parece que pugna por ser una parte importante de Internet. Y a mí estas grandes aseveraciones me gusta, en cierta medida, pues decirlas con datos de fondo, porque es difícil simplemente creer la palabra de alguien, ¿no? En cuanto a qué va a formar parte del futuro y qué no. Entonces, en este sentido, os quería poner un poco un par de datos que dan a entender o nos ayudan a pensar que efectivamente esta tecnología puede ser una tecnología importante en Internet o una base fundamental de cómo vamos a entender Internet dentro de 5 años, que no está tan lejos, que son el número de cuentas activas, por llamarlo de una manera. Las cuentas en una blockchain, cuando hablamos de criptoactivos, son normalmente direcciones de monederos electrónicos únicas, es decir, direcciones donde tú puedes meter criptoactivos y guardarlos, ¿no? Y el número de monederos electrónicos únicos, a lo largo de los últimos años, se ha disparado de una manera muy notable. Y lo que vemos es que aunque en los últimos años ha bajado un poco debido a probablemente a una cuestión de que en los últimos años, a finales de 24, principios del 25, ha habido un boom muy importante, pero en general esto lo más probable es que con el tiempo lo veamos en una línea ascendente única. Es decir, que lo que estamos viendo es una evolución muy similar a la evolución de IPs conectadas a Internet que ha habido a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Es decir, a día de hoy ese número es impresionante. Pues la evolución que están teniendo el número de monederos electrónicos únicos parece, por ahora, estamos en un momento muy temprano, es decir, es hoy en día a efectos de esta tecnología, es como si estuviéramos en los 90 a efectos de Internet. Pero el número parece ser muy similar a la evolución de IPs que utilizan Internet. Las IPs son las direcciones personales únicas al final. Otros datos que son importantes en este aspecto es el valor del mercado de los criptoactivos, como con sus más y sus menos, como en todo mercado, vemos que hay una tendencia al alza. También vemos una tendencia al alza en otro factor que a mí me parece muy importante, que es el número de desarrolladores y de proyectos de criptoactivos relacionados con esta tecnología, es decir, la gente que está picando código, por decirlo de una manera, ¿no? Y ese número también ha aumentado de manera muy significativa en los últimos años. Y luego también aquellos usuarios que, bueno, lo que comentamos antes, ¿no? Que tienen una wallet única, un monedero electrónico único. Cuando hablábamos de economía digital y de la centralización de la riqueza en el Internet que hemos conocido hasta hoy, en cierta medida, la tecnología blockchain se crea a través de un caso de uso muy específico, que es Bitcoin. Y se crea en unas circunstancias muy específicas que no solo marcan la creación no solo marcan esa época, sino que también marcan un poco la filosofía política que está detrás de Bitcoin, ¿no? Y lo que veis en pantalla es el white paper de Bitcoin, es un pequeño ensayo que escriben relacionado, bueno, que escriben cuando se crea Bitcoin, ¿no? Un poquito antes de que se crea,
explicando cuáles son las normas básicas de este sistema, ¿no? Y ya el propio título dice mucho, ¿no? Que es Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ¿no? Entonces, la idea de Bitcoin es la posibilidad de transmitir valor entre individuos, entre personas, sin la necesidad de intermediarios. Es decir, no solo intenta revertir esta tendencia a tener gatekeepers, sino que en cierta medida el white paper de Bitcoin se crea en 2008 y no es baladí que surja en 2008. Es decir, surge en el momento de la gran crisis económica que en cierta medida está causada por un sistema financiero, bueno, que ha abusado de su posición de intermediario, ¿no? Entonces, en estas circunstancias surge justo una tecnología que es, bueno, una aglomeración de diferentes tecnologías ya existentes, pero que lo que permite es la transferencia de valor digital a coste marginal cero y, cuando uno quiera, sin la necesidad de intermediarios. Esto en Internet no era posible antes. Lo más parecido en el mundo analógico que te permita transferir valor sin la necesidad de intermediarios es el efectivo. Por eso también se llama Electronic Cash System en el propio white paper, ¿no? El efectivo sí requiere de un intermediario, que es el Banco Central, que es un intermediario muy importante, mientras que Bitcoin no requiere ni siquiera un banco central para su emisión. Entonces, esa es una diferencia importante, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo crear un sistema que permita la creación o, en cierta medida, la distribución de valor 100% digital, a coste marginal cero y de manera distribuida? Es decir, que no haya un punto de fallo único, que no haya un intermediario que se beneficie de la propia riqueza del sistema, ¿no? Y esto es lo que nos lleva, en cierta medida, al punto que me insistía Paulina tanto en que mencionáramos, que no es tanto un punto tecnológico, sino es más bien un punto social. Y es si el Internet que hemos creado hasta ahora es un Internet que sirve a las personas y que, en cierta medida, está alineado con la economía y la doctrina social de la Iglesia, y si el Internet hacia el que vamos tiene visos de estar más o menos alineado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que depara el futuro? Pues esto nadie lo sabe, pero lo que podemos ir viendo es que hemos creado una serie de tecnologías y una serie de dinámicas en el mundo digital que permiten la utilización de Internet para la centralización de los recursos y de los beneficios en muy pocas manos. Y que las tecnologías que parecen estar despuntando a día de hoy, en el caso de blockchain y criptoactivos, no tanto en el caso de la inteligencia artificial, en cierta medida lo que permiten es revertir esto, o al menos que cada individuo en el mundo digital tenga la capacidad y la autonomía para poder interactuar sin la necesidad de intermediarios. Al igual que en el mundo analógico. Si uno quiere ir a comprar el pan, puede hacerlo pagando con la tarjeta, para lo cual requiere al final de el banco y el sistema de pagos relacionado con la tarjeta, Visa, Mastercard y el sistema de liquidación de pagos que esté detrás. En el caso del efectivo, simplemente necesita entregar las notas que tenga, los billetes que tenga en el bolsillo, siempre y cuando cubran el precio de los bienes que se quieran comprar. En el mundo digital, a día de hoy, no había una alternativa similar al efectivo. Es decir, aquel que quería pagar tenía que hacerlo sí o sí a través de intermediarios. Tanto es así que Visa y Mastercard se han convertido en unos monstruos que antes de Internet no se pueden explicar. Es decir, que su negocio son las transferencias digitales al final. Y que curiosamente, pese a que se llamen transferencias o transferencias digitales, el sistema de pagos no funciona a través de Internet, es ajeno a Internet, ¿no? Y esta tecnología, la tecnología blockchain, permite en cierta medida hacer que esos pagos se realicen de forma digital. Se puede utilizar un intermediario, por supuesto, que probablemente hará todo el trabajo mucho más fácil,
pero permite, en cierta medida, que tú mismo tengas tu monedero electrónico donde guardas tus USDCs o tus EUROCs o tus Bitcoins y que interactúes directamente con las personas a quienes se los quieras enviar, ¿no? Es decir, vuelve a dar opciones a las personas para que en el momento en el que ellos así lo decidan y solo si ellos así lo decidan, tengan la alternativa de salirse del sistema. Que esto, como todo en la vida, es una espada de Damocles, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, pero en cierta medida nos permite salir del núcleo central, de la espiral centralizadora, ¿no? Que no hacía más que, en cierta medida, eh, hacer que todos los recursos fueran hacia entidades centralizadas, ¿no? Es decir, ¿por qué Google, por qué Facebook, por qué Amazon? Sobre todo Google y Facebook, ¿no? Son empresas que generan unos beneficios tan impresionantes, pues en cierta medida porque se benefician de la economía digital para su propio beneficio, pero sin contribuir en cierta medida a la sociedad parte de ese beneficio que obtienen, ¿no? Una de las tendencias que hemos visto, además, y esto es muy debatible, es que parte de los modelos de negocio digitales están muy ligados o ponen en jaque el concepto tradicional de propiedad. Es decir, tradicionalmente, si una persona quería moverse en coche por una ciudad, lo normal sería que se comprara un coche. Hoy en día, por un lado, la tecnología permite tener sistemas para compartir vehículos, de car sharing, que esto evidentemente es un avance y permite, en cierta medida, también que aquellos que no podían antes permitirse un vehículo puedan ahora moverse en vehículos sin ningún problema, pero también es verdad que desplaza la propiedad como bien fundamental de las personas a un segundo plano, puesto que la propiedad de todos los vehículos, en vez de personal, en vez de ser de diferentes personas, pues se aglomeran en una única macroempresa al final del día, ¿no? Bien, pues esto es un poco todo Muy bien. por mi parte. Antes de terminar, quería hacer un par de recomendaciones por si os parece interesante el tema, para leer, para escuchar o para ver. Y entonces, lo más denso, pero también lo más interesante que he leído es un libro de Carlota Pérez, que es una profesora de Harvard de economía, que se titula Technological Revolutions and Financial Capital. Es un ladrillo de mucho cuidado, pero la verdad es que es fantástico para poder entender cómo no solo las revoluciones tecnológicas, sino las industriales, cómo funcionan, cómo históricamente han evolucionado y cuál es el momento de adopción fundamental, ¿no? Para escuchar, hay un podcast que se llama Sharp Tech, que es de Ben Thompson. A Ben Thompson lo hemos mencionado ya antes, es un tecnólogo americano que es quien crea el concepto de teoría de agregación. Y él, bueno, tiene, además de SharpTech, tiene una lista de distribución de correo electrónico que se llama Stratechery, en los que él comenta un poco la actualidad tecnológica del mundo. Y es realmente interesante porque tiene una visión muy única, muy difícil de encontrar y, y a mí me parece que da una visión que siempre te hace reflexionar. Y para ver, hay una serie de televisión, una comedia que se llama Silicon Valley, que en cierta medida, desde la ironía y desde la comedia, aborda temas de rabiosa actualidad desde el punto de vista tecnológico y que a mí cuando la vi me divirtió mucho. Yo la utilizo mucho en las clases que doy en la universidad para explicar temas muy cortitos o plantear debates, pues unos cortos de 30 segundos siempre ayudan para introducir estos, ¿no? Y luego hay otro libro menos ladrillo que el de Carlota Pérez, más fácil de leer, que se llama Read, Write, Own, de Chris Dixon, que se me ha olvidado incluir en la diapositiva, pero que es una maravilla de libro. Chris Dixon es, yo diría que una de las personas más influyentes a día de hoy en la evolución, bueno, en la actualidad tecnológica estadounidense. Él es el socio director de uno de los grandes fondos de venture capital que hay en Estados Unidos, que se llama A16Z.
Anderson Horowitz también, es, es un nombre o el otro, que prefiráis, y es una de las personas que empezaron en Internet en los años 90, crearon sus empresas, vendieron sus empresas y han visto, en cierta medida, esos principios iniciales de Internet, de distribución, de falta de un punto de, de un punto de error centralizado, de distribución también de esa abundancia que genera el mundo digital entre las diferentes personas que participan, de, de, de lo que los americanos llaman de openness, ¿no? De la posibilidad de que cualquiera pueda utilizar el sistema sin la necesidad de que le fiscalicen por ello o que le cierran el sistema porque no ha cumplido con con los términos y condiciones y que todo el código a la vez sea abierto. Entonces, ese tipo de características de Internet que en lo que hemos ido llamando Internet 2.0, que es el Internet que conocemos a día de hoy, en cierta medida se ha perdido. Es decir, gran parte del código que se genera, sobre todo en las grandes empresas tecnológicas a día de hoy, es privado. Los sistemas que se crean son privados. La quintesencia de esto es Apple. Apple crea unos teléfonos magníficos en los cuales solo puedes instalar cosas de Apple. Y si quieres instalar cualquier aplicación que no sea de Apple, tienes que hacerlo a través de la Apple Store, que se queda un 30% de todo lo que recaude la empresa, bueno, a través de la aplicación, ¿no? Entonces, estos sistemas cerrados, en cierta medida, son contrarios a estos ideales, por llamarlo de una manera, estos principios de ese Internet originario y que en la tecnología blockchain parece que se pueden recuperar y que tecnólogos como Chris Dixon ven un signo de positividad hacia el futuro en este tipo de tecnologías. Bien, eso es todo. Buenísimo, Pedro, muchísimas gracias. Vamos genial de tiempo. Entonces, no sé si hay preguntas o aquí en presencial o de los que estáis siguiendo la conferencia online. Yo ya tengo alguna, pero me gustaría escuchar eh, de fuera, de lejos. No sé yo. Ah, perfecto. Bruno, adelante. Bueno, gracias Paulina. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, sí. Bueno, gracias, muy interesante. Venía siguiendo y mi pregunta es la siguiente. A ver, alguna vez he comprado, tengo algunas fracciones de algunos cripto- criptoactivos, Bitcoin, Ethereum, Litecoin. No me es del todo ajeno, digamos, el tema. Pero mi pregunta es si el crecimiento de valor en este sentido y si la riqueza del mundo va hacia este lado, como a veces pareciera que está yendo. Eh, digo, mi duda y mi temor es si no se va a generar cada vez más desigualdad con quienes están en el mundo analógico, como decías vos, bueno, en el mundo tangible. Acá está mi hijo, espera, hijo. Eh, y es decir, porque a mí a veces me sale el sociólogo y si le pregunto al cajero del supermercado o al taxista o al que maneja el autobús si compraría Bitcoin o alguna criptomoneda y bueno, les parece algo como muy ajeno. No hablo solo de los pobres, sino de los sectores trabajadores, de los sectores obreros. Esto les resulta como muy ajeno. Entonces, mi duda, mi temor es si no existe el riesgo de que estas nuevas tecnologías generen más desigualdad en el mundo entre los trabajadores y quienes están en los deciles más altos de ingresos. Es una pregunta que me hago y la comparto. Gracias. Gracias, Bruno. Es sin duda una pregunta muy legítima y muy interesante. Yo creo que lo importante de la tecnología es que permite que cualquiera con el capital que tenga
pueda comprar bitcoins y estos no dependan de ningún tercero. Es decir, que esos bitcoins en ningún momento, si los tiene en su monedero electrónico, que lo tiene custodiado él, no se los pueda arrebatar nadie, ¿no? Entonces, en cierta medida, lo que crea es independencia del sistema. Estoy de acuerdo que aquellos que han comprado mucho muy pronto, probablemente tengan ahora, se han beneficiado de lo que, lo que llaman la ventaja del innovador, ¿no? Es decir, de haber entrado muy pronto en una tecnología muy nueva y por lo tanto haber aprovechado la ola, ¿no? Pero yo creo que en este caso concreto estamos hablando de una tecnología que parece, esto nadie lo sabe, ¿no? Y es posible que esté equivocado, pero parece que distribuye más riqueza de lo que lo centraliza. Cuando a mí también me pasa que yo suelo preguntar si alguien, bueno, utiliza esta tecnología, si ha comprado Bitcoin, efectivamente, y la respuesta normalmente es no y que esto les parece como una estafa a la mayoría de la gente, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy inicial. No sé si os acordáis en los años 90 el inicio de Internet, que también existían este tipo de argumentos sobre Internet, que decían, no, esto es una cosa, una moda pasajera, se caerá, nadie utilizará Internet en 20 años y solo lo utilizan los traficantes de drogas, ¿no? Claro, 20 años más tarde estamos en una realidad completamente diferente. Y yo creo que tiene que ver con que la tecnología ha evolucionado lo suficiente para que su uso sea fácil. Entonces, a día de hoy hablamos mucho de monederos electrónicos y de la utilización de stablecoins, como a lo mejor en los años 90, en los 80, se hablaba de HTTP o de HTML cuando uno se refería a Internet, y hoy en día nadie sabe lo que son estas siglas, porque no importa, porque se puede utilizar Internet perfectamente sin saber lo que significa. Yo creo que probablemente pase algo muy similar con esta tecnología. Probablemente en 20 años se habrá olvidado todo el debate sobre si blockchain es una tecnología útil, no es útil, o sirve al blanqueo de capitales o no, y probablemente sea un protocolo que que sea parte del funcionamiento de Internet tal y como lo conoceremos dentro de 20 años, ¿no? Y que probablemente el taxista, cuando haya que pagarle la carrera, pues la transferencia se le puede hacer exactamente igual a través de esta tecnología, a través de Internet, como se le hace con la tarjeta bancaria a día de hoy, sin que nadie sepa que esta tecnología es la que lo permite, incluso eso, ¿no? Buenísimo. Yo tenía una pregunta similar, pero gracias a tu explicación como que me ha quedado más claro dos aspectos que es lo que me chirría, ¿no? Lo no material, la inmaterialidad, porque el dinero incluso, efectivamente, una banca digital no, sí tiene un respaldo. En algún lugar hay un oro que respalde esa moneda, ¿no? Aunque mi gestión de datáfono, tarjeta parezca que es un dinero de Internet, no es dinero de Internet, ese dinero existe en la realidad, en algún lugar hay un respaldo material. Y la ausencia de intermediarios, no, a mí no me parecería por principio aspiracional, porque también llevándolo más a un campo más teológico, dices, claro, somos la religión del intermediario, ¿no? Es decir, todo va de encarnarse y tener intermediarios. Pero al mismo tiempo me da mucha esperanza, como tú lo explicas, porque va a cambiar. Esto es una primera expresión. También me puedo imaginar que cuando empezó a haber papel moneda, había este miedo, ¿no? Porque aquellos que posean este trozo de oro y este trozo de papel tienen más ventajas que aquel que solo posee una manzana y no un papel que vale por X número de manzanas, ¿no? Ahora el reto es cómo mantener humano eh, el mundo cripto, ¿no? Dices, claro, uno siempre va a ser intermediario porque pasa por ti, que eres un ser humano. Habrá ¿cómo se llama, no? Máquina es ay, sí, que mi nevera Amazon le compra a mi nevera y mi nevera le compra a Amazon el Machine to Machine, ¿no? Que pues, ya existe desde hace unos años. Con este tema más financiero, ¿cómo mantenerlo humano? O sea, ¿cómo seguimos humanizando un sistema? Porque ningún sistema económico, y eso lo decía mucho el Papa Francisco, que a veces el riesgo es confiar demasiado en la economía o desconfiar demasiado en la economía. O sea, el meollo es el corazón del ser humano que se involucra con eso. ¿Tú cómo verías mantener eso, lo material y la intermediación?
en algo que en sí mismo, sus cualidades es que no tiene intermediarios y no es material. No sé si me explico en la Sí, sí, luna rara. te explicas perfectamente, pero es una pregunta muy complicada. Entonces voy a intentar responder en la medida de lo posible. Em, Yo creo que hay, bueno, una pequeña anotación es decir, comentabas antes que el dinero a día de hoy está respaldado por oro. Eso dejó de ser así en los años 70. O sea, en los años 70 con los acuerdos de Bretton Woods, el papel dejó de estar respaldado por oro y a día de hoy lo que lo respalda es, bueno, la solvencia del país que está emitiendo, del banco central que emite ese dinero, pero nada más. Claro. Entonces... la razón por la que quería comentar esto es porque efectivamente nuestras sociedades son sociedades humanas. Entonces, lo fundamental es que el trato que tenemos entre las personas sea un trato efectivamente, pues, humano. Y ahí yo creo que esta tecnología lo que permite es que las relaciones o las relaciones entre las personas se creen en un ambiente o en unas situaciones en las que no haya un tercero que imponga las normas del juego. A lo que me refiero es que muchas veces cuando interactuamos a través de Instagram, cuando interactuamos a través de Amazon, estamos utilizando una plataforma que tiene un interés diferente al de las personas que interactúan en la propia plataforma, ¿no? Es decir, que la economía tal y como... No estoy diciendo que la economía que pueda haber en el futuro sea perfecta, ¿eh? Sí. De hecho, mucho, vamos, para nada eso. Y el segundo punto va a estar relacionado con eso. Pero el primero es que a día de hoy, tal y como funcionan las grandes plataformas que nos permiten comunicarnos, algo tan fundamental, ¿no? Como relacionarnos con los demás, en cierta medida incentivan actitudes que yo creo que hay, bueno, pues que o tienen unos sistemas de incentivos que son diferentes muchas veces a aquellos incentivos o aquellas finalidades que nosotros tenemos a la hora de utilizar esas plataformas. A lo mejor queremos solo conectarnos con una persona, pero para la plataforma es fundamental que nosotros no estemos solo en la plataforma Claro. para conectarnos con esa persona y hablar con esa persona, sino para muchas otras cuestiones, ¿no? Y que pasemos mucho tiempo en la plataforma y recibamos muchas notificaciones de la plataforma. Entonces, yo creo que el problema es que los incentivos no están alineados ahí. Y probablemente en un sistema donde no existe una plataforma, pero la tecnología te permita comunicarte con terceros, las reglas de juego las puedan imponer en cada una de las conversaciones las partes. Va. Y Sí. yo creo que eso es positivo. Y luego la segunda parte, que va relacionada con lo que tú comentabas, Paulina, sobre es decir, el peligro de la desintermediación. Y aquí el pozo cultural en el que nace Bitcoin es la crisis económica, Ujú. pero también un grupo muy concreto de personas que se consideraban ellos mismos, se autodefinían como CryptoPunks, es decir, o criptoanarquistas. Es decir, personas que creen en la criptografía como una manera de mejorar el mundo digital, que tienen un concepto de la privacidad muy férreo, pero que a la vez no creen en el gobierno o en la interacción social a través de intermediarios, ¿no? Ujú. Es decir, que tienen una visión muy radical de la libertad, por Ujú. decirlo de una manera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el riesgo que tiene esta tecnología es caer en una visión muy individualista. Ujú. Es decir, aquí lo único que importo soy yo en mi rancho con mi escopeta y el resto me da exactamente igual, ¿no? Buenísimo, buenísimo. No sé si hay más preguntas por allá o por acá. Te mandaron un mensaje. Me mandaron un mensaje. A ver, vamos a ver el chat. Perfecto, adelante. Quien tenga una pregunta, adelante. Buenísimo. Sí, Bueno, Roger. pregunta o una contribución. Ah, bueno, ya. Podemos abrir esto al debate. Están animando gradualmente. Aquí nada, todo bien. Perfecto. Yo tengo muchas. Venga. Nunca desfase. ¿Con cámara o sin cámara? No, sin cámara, pregunto.
A ver, a mí lo que me cuesta un poco entender es el futuro dentro de la sociedad, porque yo entiendo las criptos como diferentes tipos de moneda sin una base sólida. De hecho, hace no mucho estaba escuchando eh, un podcast en el que asimilaban el valor de las criptos al valor del oro, que al final el valor de la cripto sigue radicando en la fe colectiva de las personas, ¿no? Y dije, oye, qué bien, lo entiendo, pero o sea, esa forma de bajarlo me seguía costando para entender el futuro, no sé si me explico. O sea, ¿de qué manera o cuál podría ser la forma en la que lo podamos llegar a normalizar sin que sea una forma de anarquismo económico? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que, es decir, lo que conocemos a día de hoy como criptoactivos es una versión muy joven, muy joven, muy joven de lo que esta tecnología puede dar, ¿no? Es decir, que la tecnología subyacente, que es el registro distribuido, la Ujú. blockchain, permite lo que comentábamos antes, que es distribución de valor digital a coste marginal cero, ¿no? Entonces, yo creo que la razón por la que es importante la distribución de valor digital a coste marginal cero es para poder distribuir valor de manera fácil, sencilla, en abundancia, en el mundo digital, ¿no? Que vaya acorde a la distribución de la información y a la copia de información, que son otras tecnologías que son sus ejes fundamentales, ¿no? Es decir, que cuando quieras enviar valor a alguien a través de Internet, cuando quieras comprar esas zapatillas a través de Amazon que comentábamos antes, la transferencia se puede hacer inmediatamente y no necesites ni a Visa ni a tu banco para poder hacerla. A lo mejor con Visa y con el banco es mucho más fácil, pero que Visa y el banco puedan también cobrarte mucho menos a ti o ya sea al negocio a la hora de realizar la transferencia, porque a ellos también les va a costar menos, ¿no? Entonces, en cierta medida tiene una visión un poco utilitarista o competitiva, ¿no? De hacer que las condiciones mejoren y bajen para que cuando el taxista tenga que aceptar datáfono a la hora de cobrar la carrera, no le cobren un 2% de interchange fees, ¿no? Que es lo que te cobra Visa a día de hoy cuando pagas. Luego, yo creo que hay una pregunta un poco más trascendente que esta, que esta visión tan práctica, que es, al final, todo esto está muy bien, pero si yo pago con Bitcoin, ¿quién me lo va a aceptar, ¿no? Y por qué esto puede llegar a tener sentido, qué está detrás. Al final, yo creo que hay una respuesta bicéfala. La primera es que la tecnología no solo te permite pagar con Bitcoin, sino pagar también con una versión digital, 100% digital, del euro o del dólar. Es decir, que tú puedas seguir pagando exactamente igual con euros y con dólares, pero en su versión 100% digital que funciona con blockchain. Y esto ya empieza a existir y de hecho se conocen como stablecoins, que Ujú. son criptoactivos que valen o un euro o un dólar y te permiten pagar a través de blockchain. Y luego la otra cuestión es, claro, está muy bien Bitcoin, que se compare con el oro, tal, pero claro, el oro al final del día, si estalla la Tercera Guerra Mundial, tú lo puedes tocar y te lo llevas a donde haga falta, ¿no? eh, con Bitcoin, ¿qué va a pasar con Bitcoin si pasa algo del estilo, ¿no? Bueno, también te lo puedes llevar a cualquier lado, lo puedes meter en un pendrive bueno, en un pendrive, en un monedero electrónico frío, en un wallet que no esté conectado a internet y te lo puedes llevar a cualquier lado. La red, al ser distribuida, en principio, no necesita un órgano centralizado para funcionar, por lo tanto es muy difícil atacarla como para que se caiga. Entonces, mientras haya internet, probablemente haya Bitcoin. Y la tercera cuestión que yo creo que es importante es que lo respalda, ¿no? Ujú. Es decir, y aquí yo creo que lo importante es la tecnología. Es Ujú. decir, no lo respalda un subyacente como puede ser en el caso del oro, sino es la propia tecnología que permite la distribución de valor. Es decir, ¿qué respalda el valor de cotización de Google, por ejemplo? Ujú. No es que los edificios que tiene Google en Silicon Valley o los empleados valgan la cotización en bolsa que tiene Google. Lo que hace que Google valga eso es la tecnología, que es un intangible, es decir, no lo puedes tocar y no te lo puedes llevar a ningún lado. Pero el valor está en la tecnología y con Bitcoin pasa lo mismo. El valor está en una tecnología que es revolucionaria, que Ujú. permite por primera vez la transmisión de valor a coste marginal cero.
Y podría pasar sí, con este tipo de criptomonedas. Algo, entiéndeme, el ejemplo es malísimo, pero es que no se me ocurre uno más elaborado. Como la experiencia que hemos tenido todos, ¿no? Por ejemplo, de YouTube es gratuito hasta que ya no lo es, ¿no? Entonces van entrando anuncios, luego hay un sistema free, de free a premium, etcétera. Que lo que ahora es un valor que es costo marginal cero, de repente ya nos enganchen la economía, no sé en qué proporción, pero se vaya pasando hacia allá. En economías más en desarrollo, como pueden ser muchos países en Latinoamérica, hay mucha gente que todavía no confía en los bancos. Entonces, todavía el dinero está debajo de las camas y se mueve en una pasta tremenda, ¿no? En negro, pero en el sentido de no está, pues sí, sí puede ser tan opaco como una cripto, sentido de pues nadie se ve, o sea, ese dinero se produjo, pero pienso en México, mucho de esa moneda, de hecho, es moneda extranjera, ¿no? Entonces, dólares que están en México, ¿cuántos? A saber, ¿quién los tiene? El que tenga la pieza, ¿no? Eh, ¿Cómo puede, o sea, qué puede, hasta dónde se puede prever si esto va a mutar, ¿no? Y que Claro. este beneficio sea parcial, como eso, YouTube, y ahora, seguro que no lo quieres de pago, seguro que no lo quieres de pago, y ese beneficio desaparezca. Yo creo que ahí la gran diferencia es justo esa centralización, ese dilema entre centralización y descentralización, ¿no? Ya, Detrás de Bitcoin no hay una empresa. no, Es un protocolo que funciona al igual que funciona Internet. Y esto lo que te permite es que cuentas con que las normas, en principio, son estáticas y no van a cambiarse. ok. Si se quieren cambiar, habrá que crear un Bitcoin Otro. 2.0, otro protocolo, que oye, que a lo mejor a todo el mundo le convence mucho más y empiezan a utilizarlo mucho más, y entonces el Bitcoin antiguo deja de utilizarse. Pero, pero lo importante es que en principio esta política unilateral de decir, no, ahora te cobro premium y ahora va a ser de pago y ahora te meto en la inteligencia artificial anuncios, Sí, esto no puede pasar debido a su naturaleza distribuida, sí, debido a que no hay una empresa que tome decisiones centralizadas y que en cierta unilateral. medida centralice no solo las decisiones, Ujú, sino también, y a lo mejor más importante, toda la generación económica del sistema, ¿no? Es decir, la gracia de Bitcoin es que aquel que quiere validar transacciones en la blockchain de Bitcoin ujú, recibe un incentivo económico de hacerlo. Es decir, ujú, siempre que se validan transacciones, se crean bitcoins nuevos, claro, esos bitcoins no van a una empresa centralizada, van a las personas que muchas veces son empresas, porque a día de hoy se necesita, pero claro, puede hacerlo cualquiera en realidad, y van a las personas que han validado esas transacciones, ¿no? claro. Por ejemplo, sé que en muchos bancos, ¿no? Hay personas que su trabajo es cuidar que la riqueza que se genera no se use de una manera inmoral, ¿no? Que no se esté blanqueando dinero, que no se esté alimentando tráfico de armas, de personas, etcétera. Hace poco, la semana pasada, y si alguien aquí sabe de esto, por favor que intervenga, por favor. El Vaticano publicó dos nuevos índices bursátiles que recomendaba. Entonces, por lo que yo alcancé a ver, pero no los pude leer a fondo, todavía no mencionaba ninguna pauta digital, ¿no? O sea, bueno, digital, de este tipo de esfera, ¿no? Y me parecería a mí importantísimo, así como que aquí ninguno de nosotros, todavía que yo sepa, mandamos en esos niveles. ¿Qué sugerirías tú para índices bursátiles para inversiones lo más justas posibles, ¿no? Si hay un llamado de parte de la Santa Sede y también en las diócesis, o sea, España tiene, la Conferencia Episcopal Española lo ha hecho para descarbonizar las inversiones, por ejemplo, hasta donde se pueda. Pero hay un llamado real de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal. No sé qué elementos habría que cuidar en el mundo cripto, la inversión, qué se podría sugerir para que se mantuviese socialmente justo, no solamente es esto que este interés que te compartía Bruno y que fue el origen de esta conversación, ¿no? Cómo no dejar más atrás a los que ya están atrás. Y dices, bueno, siendo más consciente y trayéndolos, ¿no? No retrasando el desarrollo de esta tecnología, que de hecho se desarrollará con nosotros y nosotros y a pesar de nosotros. ¿Qué otros índices habría que cuidar para que existiera, pues sí, para que tuviese sí, como un índice bursátil más justo, ¿no? En este mundo cripto. No lo sé. No lo sé, y me hace gracia que me hagas una pregunta cuya respuesta tú sabes y yo no. No, 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 pero o maquinémosla aquí juntos, pero tampoco lo sé, ¿eh? O sea, no, Sí. como no se puede rastrear, mm, no tiene que ser forzosamente opaco, solo no se puede rastrear, ¿no? Pero yo creo que ahí es verdad que no hemos entrado a explicar cómo funciona Bitcoin, por ejemplo, pero podemos entrar ahora ligeramente. Y Sí, es que las transacciones que se aprueban y que quedan es decir, si yo te envío un Bitcoin, sí,
Eso, lo que ocurre ahí es que yo lo que necesito conocer cuál es tu dirección de monedero electrónico y envío los bitcoins de mi monedero electrónico al tuyo y entonces aquellos que validan las transacciones de la blockchain, pues en un periodo de más o menos 15 minutos, lo que harán es todas aquellas personas que hayan enviado algo, esas transacciones, validarlas, incluirlas en la blockchain si son correctas y eso queda registrado en la blockchain. ¿Qué es lo importante de este registro? Yo me lo imagino como un registro tipo el registro de la propiedad o el registro mercantil, ¿no? Lo importante es que queda a la vista de todo el mundo puede consultarlo y queda indeleble. Y eso es lo realmente importante, ¿no? Que de repente en Internet, en el mundo digital, cuando todo es abundante, todo deja de, en cierta medida, de tener valor, ¿no? Entonces, claro, y su registro, entonces en el momento en el que lo registres, se diferencia de todo lo demás, ¿no? Porque queda en un registro que no se puede modificar. Y lo interesante de esto es que efectivamente queda inscrito en el registro de manera criptográfica, por lo tanto no está a la vista simple, no pone Pedro le ha enviado a Paulina un Bitcoin, sino que pone la dirección esta, que son unos letrajos y unos números muy largos. Efectivamente, ha hecho un envío de un Bitcoin a esta otra dirección. Pero con la tecnología adecuada, tecnología de rastreo, hoy en día se puede ver cuál es la IP, por ejemplo, del ordenador que está ligado a ese monedero, a los dos monederos electrónicos. Si ha habido otras transacciones relacionadas con esos monederos electrónicos. Entonces yo diría que la información no es anónima, sino seudónima. Ah, Y lo importante de esto es que, por un lado, permite que es una espada de Damocles, de nuevo, ¿no? Es decir, permite que toda la información que hay en la blockchain de Bitcoin, en cierta medida, se pueda trazar. Y que, en cierta medida, se sepa qué tipo de transacciones han hecho, desde qué wallets. A veces se puede llegar a saber quién está detrás de las wallets. Es decir, si ha habido si hay poca entropía, ¿no? Si hay mucha correlación entre muchas transacciones, si hay mucha información, puedes llegar a saberlo. Si la IP está en España, se ha relacionado con otras wallets que tienen las IPs, pues en España, en la misma zona también, pues eso permite ir cercando el cerco, ¿no? Y, y lo que está empezando a pasar a día de hoy es que, sobre todo en Estados Unidos, el FBI, por ejemplo, está empezando a detectar y a encarcelar a hackers que han utilizado Bitcoin en 2010, 2011 para hacer hackeos y para hacer crímenes, al tratarse de una red, bueno, al poder haber llegado a descubrir quién era el que estaba detrás de cada una de las wallets, ¿no? Es decir, por lo tanto, utilizar Bitcoin en general para fines ilícitos yo creo que es una mala idea porque es pública la información y aunque es seudónima, pero se puede llegar a rastrear. Sí, igual en el 2010, 2011 la tecnología de rastreo no era tan avanzada y el conocimiento, sobre todo por parte de las agencias, bueno, pues policiales o de investigación, no era tan avanzado, pero a día de hoy sí lo es. De hecho, hay un caso muy particular y es que uno de los grandes hackers que hay a día de hoy a nivel mundial relacionado con hackeos de criptoactivos es Corea del Norte. Que entonces hubo un hackeo de un exchange de criptoactivos hace un año más o menos, Bybit, al que le hackearon 1.200 millones vamos, el equivalente a 1.200 millones de euros en criptoactivos. Sí, sí, una barbaridad. Y la gracia es que como las transferencias de criptoactivos se hacen en la blockchain, quedan registradas, toda la comunidad pudo trazar esas transacciones y seguir a dónde iban, a qué direcciones, a qué monederos electrónicos iban esos criptoactivos. Por lo tanto, se pudo hacer prácticamente live el seguimiento de por dónde pasaban esos criptoactivos. Y cuando pasaran por cualquier punto que estuviera centralizado, otro exchange, una wallet que perteneciera a un custodio centralizado, un banco, se pudiera bloquear.
Entonces, en cierta medida, trae unas ventajas que hasta ahora no existían, ¿no? El sistema tradicional, al funcionar por intermediarios, estos intermediarios no publican, es decir, el Santander no Claro, publica sus sí. cuentas de clientes y quiénes reciben qué tipo de dinero. Y es Luego, parte de sus ventajas, y que es no lo parte de hacen. las ventajas también, claro. Eso también tiene la parte negativa, ¿no? Es Sí. decir, muchas veces en nuestro día a día no queremos ese tipo de publicidad de todas las transacciones económicas que queremos. Y eso también puede ser negativo en cierta medida. Entonces, bueno, yo creo que cambia un poco el paradigma y Bien. tiene sus pros y sus contras, da mayor transparencia en contra de lo que parece ser la visión general, que es muy opaco y crea, por decirlo de una manera, un mundo como siniestro. Ujú. Y, y luego yo creo que cambia también ¿cómo decirlo? La tendencia generalizada en la investigación de blanqueo de capitales, ¿no? Mientras tradicionalmente las autoridades piden reporte a a los bancos y si ven cualquier cosa fraudulenta, van al banco, por ejemplo, o a la entidad obligada y le preguntan, oye, he visto esto, ¿qué me puedes contar? Ujú. Porque no tienen otra forma de obtener Ujú. esa información. Ahora, además de eso, que también lo siguen haciendo, pueden ver la información pública en las blockchains. Y pueden contrastar la información que les cuenta el banco, por ejemplo, Ujú. relacionado con unos criptoactivos que ha recibido, con lo que han visto en la blockchain, Claro. lo cual les da una herramienta más de investigación en este tipo de casos. Se me ha ido la conexión aquí, pero siguen por acá. No sé si hay alguna pregunta o mano. Uy, aquí hay una pregunta, creo. Un mensaje. Perfecto. Sí, Bruno, efectivamente. Rifkin en la Sociedad del Costo Marginal Cero menciona esto. Es una muy buena referencia. Lo que se me está reiniciando aquí. De que tienes Tecnología. todo, tienes tecnología. Tienes ahí todo el poder por si llegan más preguntas y o manos. Luego también planteábamos al inicio, nos fuimos diseñando este encuentro, es decir, ¿qué tendríamos que entender para decir algo entiendo de las criptos? Yo espero que la gente que está conectada diga, bueno, me hago una idea ligeramente más clara, sobre todo quien no tiene una idea como muy básica. Si tú tuvieras que resumir esto en cuatro trazos, así mínimos, es decir, va de esto. Para mí lo fundamental es que esto va sobre el futuro de Internet. Bien. No sobre temas de inversión. Es Bien, decir, bien, bien, eso es bien. un tema especulativo secundario y que va un poco de la mano, pero lo importante es que esta tecnología y esto de lo que va es sobre el futuro de Internet. Buenísimo. Pues, queridísima gente, si ya no hubiera más preguntas online, no me gusta dar envidia, pero es que acá tenemos un vinito y picoteo. Entonces, si ya online no hay más comentarios o preguntas, y sí, estamos en tiempo todavía, pero si no, pues nos desconectamos y seguimos conversando nosotros. Bien, sí, por último, daros las gracias por prestarnos vuestra atención. Al final, al tratarse de un préstamo, espero haber podido devolveros un cierto interés a esa atención prestada. Reditable. Nada, al contrario, déjame, me despido por acá. Sáquemelo. Gracias. Qué feo es dar envidia, pero es que esto va a ser así, haber venido a casa. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que como siempre la grabación os va a llegar a vuestro correo electrónico, a los que os habéis registrado y siempre hay gente que se registra y se puede conectar más tarde, ningún problema. Y vuelvo a invitaros que si tenéis cualquier tema que sea interesante abordar en este mismo formato, no dudéis en hacérmelo llegar. Yo creo que todos los que estáis aquí conectados tenéis mi WhatsApp y si no, el correo electrónico desde el que llegó esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, por tu tiempo, de verdad, porque sé que le has dedicado mucho mucho cariño, mucho mimo a la preparación de un tema bastante complejo, abriendo melones tremendamente interesantes. Así que muchísimas gracias a todos y que paséis muy buena noche. Gracias.
Gracias, Paulina. A vos.